A la primera comparecencia. Antes me gustaría, como siempre, como viene siendo habitual, decir cuáles son los tiempos que tenemos. En primer lugar, el compareciente tiene 20 minutos, más después tiene otros 8 o 10 minutos para la respuesta. A continuación, los grupos parlamentarios tienen 5 minutos y, con posterioridad, tiene 3 minutos. Y finalizará el compareciente pues, con el tiempo que se crea conveniente. Así que procedemos, pues, a la sustanciación del orden del día. En primer lugar, yo quiero dar la bienvenida a don Iago Pérez Santalla, que es educador social y viene a exponer su visión y su labor sobre la discapacidad como una lucha por la normalización, la superación personal y la inclusión. Le damos la bienvenida y suya es la palabra. Buenos días a todos y gracias por la invitación al Grupo Popular y a todos ustedes por estar aquí. A mí me gustaría hablarles de la diversidad funcional en el mundo rural. Yo soy una aldea de Lugo del Concejo de Portomadrid que se llama Vila Justa. En primer lugar, quiero decirles que creo que ser del rural imprime identidad. En el rural, por ejemplo, el apellido pasa al segundo plano porque eres de la casa. Y cuando te dices tú eres de, significa que estás con tu gente. Pero además de esa identidad añadida, el rural sabe qué es la interdependencia y qué es la comprensión. Porque el trabajo agrario la exigió toda la vida. Y por lo tanto, la diversidad funcional en el mundo rural significa protección, porque todo el mundo sabe de ti y tú sabes de todo el mundo. En mi caso, tuve una infancia muy feliz y la tuve porque para cada verdad mi familia siempre tuvo una
solución que se fija en la foto de abajo. Estoy en la huerta, en unas paralelas que mi abuelo me construyó para empezar a andar solo. Además de eso, se adaptaron los juegos. Yo pude jugar a lo mismo que jugaba mi generación. Esa es mi generación. Ahí pueden ver una foto en carnavales en mi otro pueblo, Monterroso. Y la foto de al lado es en Villa Justa, en la parroquia. Sabes que Galicia, la parroquia es una entidad local reconocida. Ahí estamos los niños de mi generación. Yo siempre estuve plenamente incluido. Yo nunca sufrí, digamos, discriminación, aunque sé que la hay y trato de luchar contra ella. Quería hablarles de la asistencia personal que viene en la ley de autonomía personal. Por cierto, de autonomía personal, no de dependencia. Pues bien, la asistencia personal, aquí tengo conmigo un asistente y gracias a él puedo estar aquí. Y gracias a esta figura yo trabajo, doy clases en la Universidad de Columbia. Y lo que quería decirles es que no es un gasto, es una inversión. Porque gracias al trabajo del asistente personal, yo puedo trabajar y contribuir al estado de bienestar. Por lo tanto, estoy cerrando el círculo, lo cual significa que devuelve una
parte de lo invertido, con lo cual es inversión y no gasto. Pero ¿qué pasa en el mundo rural? Bueno, ya explicamos qué es el mundo rural y hay tres actitudes que yo me encontré en la vida. Una es minimizar. No, ¿qué me va a costar a mí? No, mirando cómo habla, lo voy a escuchar. Lógicamente, si un interlocutor no te reconoce, no puedes dialogar. Pero hay otra actitud que realmente es perjudicial y es la mitad. La mitad de todo lo que hizo es increíble como si fueras Superman. Y ni una cosa ni otra. Lo justo es naturalizar. Hay un handicap que permiten que la discapacidad y más allá de ella hay unas potencialidades que hay que promover. Mire, la naturalización, la aprendí de mi abuelo Antonio. Mi abuelo Antonio quiso que yo fuera como los demás. Hizo aquellas paralelas, pero luego me enseñó a jugar a la escoba y a la brisa. Pero yo lo que quería era jugar al tute. Y para jugar al tute no había forma de coger en la mano todas aquellas cartas. Y ahí quedó el invento de mi abuelo Antonio, que si me permites la broma, hoy llego al cielo. Por lo tanto, el medio rural es medio naturalizado, pero el medio rural tiene una serie de necesidades y la primera de ellas es romper este bucle.
no hay servicios por falta de población y no hay población por falta de servicios. Igual lo que voy a decir es yo creo que si queremos que el medio rural vive, pues donde tenemos que invertir en servicios, aunque sean deficitarios, porque además la Constitución dice que todos tenemos el mismo derecho. Por lo tanto, es una obligación y hace falta servicios de todo tipo, desde educativos, sanitarios, que actualmente en Galicia nos estamos muy bien en ese aspecto y también socioculturales, que los niños del rural tengan las mismas oportunidades de acceder a los mismos servicios. También nos hace falta accesibilidad. Eso que ves ahí es mi casa. Yo no puedo salir de mi casa en silla eléctrica porque el camino con ver es muy estrecho y si viene un coche dando pues no me ve el video. Y tenemos que generar empleo inclusive. Yo creo que en el rural falta mucho sector servicios. Y el hecho de que lo hubiera igual generaría oportunidades, por ejemplo, para gente de mi sector, que yo hice educación social. Y de nuevo, el hecho de generar empleo se trataría es decir, uno de que les hablé y se pedía que invertir en autonomía personal es inversión y no gasto. Vale, ¿qué podemos aprender del mundo rural? Lo más bonito que tiene el mundo rural es
la capacidad de conocer al vecino, de conocer sus necesidades y de apoyarlo. En este sentido, creo que hay que rescatar la interdependencia y la cooperación típica del rural, que tenía la mayoría de los trabajos eran colectivos. Y luego también la identidad específica que tenemos. Lo que comentaba de que te llames por el nombre de tu casa y todo eso genera una solidaridad que a nivel de diversidad funcional ayuda mucho a hacer la vida. Por último, quería contarles una pequeña anécdota. Y es que un día me dijeron, oye, Yago, ¿y tú qué opinas de los botellos de las aceras que ninguno tiene una rampa? Por suerte va cambiando, pero bueno, de aquellas. Y le dije, a mí los botellos de las aceras me dan igual. Se me quedó mirando. Sí, los de las aceras a mí me dan igual. A mí lo que me duele son los botelllos de las conciencias. Porque yo los de las aceras con un poquito de cemento ya va. Como mucho de masa y ya está, pero cómo destruyo los botelllos de las conciencias. Creo que aquí es un buen lugar para reclamar un ejército contra los botellos de las conciencias. Un ejército de diálogo, de palabras que cambie la realidad. Y acabo con esta frase de Camarero que dice que el árbitro rural no es fuente de
igualdades, sino que en comparación con las áreas urbanas, las desigualdades resultan en el más intensas. Es decir, si queremos un lugar vivo, hay que invertir en él, aunque sea deficitario, porque es una cuestión de hacer de techo, hacer ese tipo de techos de una parte de la ciudadanía muy importante en este país. Muchas gracias por escucharme y como no puede ser de otra manera, quedo a su disposición. Muchas gracias, señor Pérez Santalla. Antes de pasar a los distintos grupos, me gustaría saludar a los padres y también a los acompañantes del señor Pérez Santalla. Bienvenido al Senado. Por tiempo de 5 minutos tiene la palabra la señora Barcos. Gracias, presidente. Mucho más breve. Agradecer la comparecencia esta mañana en esta sesión de la comisión del señor Pérez Santalla. Yo creo que un testimonio que en ese sentido es valioso y mucho para centrar la cuestión que los proponentes, entiendo, nos traían, evidentemente, mundo rural y discapacidad. Me quedo con la central, la reflexión central que nos aporta hoy y que yo la resumiría en esa necesidad de establecer una relación, romper el bucle, decía él, establecer una relación inversamente proporcional entre los servicios y la población, porque ganarán dos ámbitos esenciales de nuestra sociedad, las discapacidades, bueno, en su día a día y en este caso una funcional, pero ganará también evidentemente un mundo rural, esa España vaciada que tanto nos ocupa, nos preocupa y nos ocupa y que en este caso va de la mano en la calidad de vida para el conjunto de la sociedad. Gracias, presidente, pero insisto, gracias al compareciente de hoy, señor Pérez Santalla. Muchas gracias. Para conocimiento y también para el acta, la señora Barcos representa al Grupo de Izquierda Confederal. Pasamos ahora al Grupo Socialista, el señor Rodríguez Villarino. Gracias, presidente. Bueno, no podemos tener mejor interlocutor en esta comisión que el señor Iago Pérez Santalla, además paisano, gallego. Y no podemos tener mejor interlocutor porque, en el fondo, lo que está hablando, que hablamos de discapacidad, nos está llevando a la discapacidad social. Porque lo que tenemos que decir es que esta sociedad está todavía muy lejos de poder desarrollarse plenamente si no tiene en cuenta sus capacidades. Hay un concepto porque hablamos de que el señor Iago Pérez Santalla es educador social, pero también es doctor, y doctor en humanidades. Y una persona extremadamente vigorosa a nivel intelectual y con la sensibilidad suficiente como para tener también un apartado de poemas en su propia página y de colaboraciones diarias, semanales, todos los miércoles desde 2011, que estuve mirando su relación de reflexiones que transmite la sociedad y seguramente me equivoqué al contar porque conté 726, que es decir, que ahí es nada, ¿no? Una persona que además está llevando su mensaje con la credibilidad necesaria de demostrar al mundo que las cosas se pueden cambiar y se pueden cambiar con un concepto que además creo que es muy original, es suyo, el de ilímite, que es el de su tesis doctoral,
que me recordó mucho a conceptos como, por ejemplo, aquel de Vygotsky, ¿no?, de zona de desarrollo próximo, es decir, aquella distancia que hay entre lo que una persona puede hacer y lo que hace ahora mismo. Esa interdependencia, esa colaboración social de la que está hablando, justamente es la misma base. Estamos hablando de un concepto del año 1931 que justamente es la zona de desarrollo potencial, la zona de desarrollo próximo, la distancia entre lo que se hace y lo que se puede hacer, pues es justamente lo que él nos demuestra constantemente. Y en esa tesis doctoral me llamó mucho la atención también un texto del año 1946, que es de Viktor Frankl, que habla de que el hombre en busca de sentido. Yo creo que las personas que encuentran sentido a su vida, pues realmente aportan a la sociedad. Y Yago, si te me permites tutearte, tú estás aportando a la sociedad y ahora mismo al contexto rural que tú defiendes. Un contexto rural que genera empleo en el ámbito de la discapacidad, porque además probablemente sea el lugar más apropiado por ser ese mundo donde todo el mundo se puede conocer, interconectarse y llevar a cabo inversiones que son inversiones sociales, no solo económicas, no son gastos, sino que de hecho permiten que justamente en el ámbito rural de Galicia, que lo conocemos tan bien, con tanta dispersión poblacional, tanta falta de servicios, donde no hay gente porque no hay servicios, porque los servicios hay que desplazarse, como muy bien dices, a otros lugares a utilizarlos, pues esto es una llamada de atención para que esa discapacidad social que tenemos podamos superarla. Entonces, nada, yo te animo para que sigas con esta labor, una labor que tiene la credibilidad de una persona que se supera permanentemente, que nos sirve de ejemplo a todos y que además viene de una familia, de verdad, es un documento muy tierno ese del abuelo, ¿no?, que utilizaba esa adaptación para poder jugar al tute, de verdad que es muy ingenioso, y no me extraña que ese ingenio se haya trasladado, en este caso al nieto, y el nieto que pueda hacer que ese modo de hacer las cosas nos permita que la discapacidad social que todos padecemos podamos superarla. Por lo tanto, muchísimas gracias, a disposición y para colaborar en lo que sea posible. Gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez Villarino. Le toca ahora el turno al senador del Grupo Popular, señor Serrano López. Tiene usted la palabra por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Santalla de Pedro Antonio. Bienvenido a esta Cámara de Representación y Equilibrio Territorial de España. Buen día, miembros de la Comisión, con la veña del presidente. Me declaro fósforo de usted, señor Santoalla. Somos viejos conocidos, cuando menos compañeros de viaje, aunque solo sea por los kilómetros compartidos en autobús del Colegio de Puerto Marín. Sé del esfuerzo personal que supone su comparecencia. Muchas gracias por aceptar la invitación y muchas gracias a su familia por acompañarlo. Voy a hacer mías las palabras famosas de Francisco Umbral. He venido a hablar de mi libro, en este caso del suyo. En su libro O el límite de pensarte libre, usted se defiende como un ser social. No pude, sino ayer al releer el libro, llenarme de recuerdos y frases célebres de usted, incluida la del Corpiño. Recuerdos de mi viaje a Rusia, de mi viaje, y en concreto a Tula. Esto da para otro libro. Voy a recordar algún extracto de su libro, de los muchos importantes que obviaré por cuestiones de pura matemática del tiempo. Empiezo. Creo que lo más importante que quiero transmitir en estas páginas es que la vida siempre guarda una forma de alegría más allá de todas las limitaciones que puedan imponer las circunstancias. Por eso estoy convencido de que la aceptación de los límites físicos no excluye el amor por la vida. Pero además pienso que toda limitación contiene un límite que empuja a las personas hacia la utilidad, de tal manera que nadie es totalmente útil o inútil, porque todos tenemos algo importante que aportar al mundo, y el mundo tiene que saber recibir y aprovechar todas las aportaciones de los seres humanos sean capaces de hacer. La diversidad funcional no es más que una forma distinta de funcionar, y en la medida que seamos capaces de integrarla, estaremos en condiciones de aprovechar para la construcción de la sociedad todas las manos que forman parte de ella. Y ahora voy aquí con algo del rural, que al fin y al cabo era lo que centraba la charla. Usted define el rural como integración natural. Pero al igual que te hablo de mis abuelos, puedo hablarte de las demás personas mayores de Villaxuste, mi pueblo, a quienes probablemente la palabra integración no les diga nada. Y sin embargo, es lo que llevan haciendo conmigo toda la vida. Esa gente supo descubrir día a día de mis capacidades, entonces empezaron a caer las piedras de sus muros. Porque estos muros no eran conscientes.
no se generaban en la oscuridad de la conciencia, sino en un desconocimiento, porque no sabían cuál era la mejor forma para actuar. Pero poco a poco van viendo tu labor del futuro, ven que vives en su mundo y que conoces su todo, que es tu todo. Empiezan a naturalizarse en el tono de la palabra y en cada conversación comienzan a construir tu identidad con la del pueblo. Aquí es donde surge poco a poco la convivencia. Una vez demostradas tus capacidades, la gente empieza a comprender que puedes saber de ti por ti. Poco a poco eres uno más. Te preguntan a la cara cómo te va la vida. Y entonces eres del pueblo con más fuerza. Ves que tu gota de existencia se convierte en una historia con tu nombre propio. Una historia que les interesa a tus vecinos, a tu comunidad. Una historia que yo puedo contar con mi voz y con mi forma de hablar, sabiendo que siempre habrá quien me escuche. Las conclusiones de este mar son sencillas, como era sencilla la vida que pasaba por tus ojos, como todos los sueños que saltaron de tu caligrafía y quedaron para siempre en mí, como el agua limpia de tus verdades calladas en las profundidades secretas de ti misma. Estas son las conclusiones, son sencillas. Quiero decirte que la vida hay que aceptarla tal como viene. La vida es una partida de cartas en la que cualquier juego puede triunfar. Por lo importante no es el juego que lleves, sino saber jugarlo. Y por mala mano que tengas, siempre hay que jugarla. Además, ya sabes que siempre hay un porvenir en el horizonte esperando por nosotros. Mi juego vino marcado por la irreversibilidad. Un viaje que sin partir ya tenía aguas sin retorno, pero la vida tenía las mismas aspiraciones, las mismas utopías, los mismos impulsos de plenitud. Y estas pequeñas cosas, aunque nunca podemos perder, porque son el motor de la vida, ese horizonte de sueños donde todas las posibilidades están al alcance de nuestra mano. De todo este mar yo me quedo con tu rostro, pero borro de él tu media sonrisa, borro tu medio silencio, borro las medias palabras, borro tus abismos enteros, pero también borro mis excesos, borro mis dudas que no pudieron ser camino, borro mi alegría sin realidad, borro mi vida de esperas imposibles y me quedo con esta vida tal como viene, tal como venga, porque pase lo que pase, con todas las limitaciones y todos los errores que pueda haber, el único error irreversible y sin retorno es el que nunca podemos caer, es el de negarnos a vivir. Y termino con una frase de Celso Emilio Ferreiro, con la que usted cierra el libro, que dice: la vida es un motor muy complicado y la muerte una solemne imbecilidad. Y aquí añado yo a su trayectoria otra. Cuando fuertes vientos soplan, unos se agachan detrás de muros y usted construye molinos de viento. Muchas gracias por su comparecencia en esta comisión. Muchas gracias, señor Serrano. Pasamos ahora a darle la palabra nuevamente al compareciente, el señor Pérez Santalla, por un tiempo máximo de 8 minutos. Bueno, en primer lugar, señor presidente, yo estoy totalmente de acuerdo con usted en la discapacidad social. Cuando lo estaba escuchando, me vino